El mundo entiende que el canibalismo es una de las cosas más aterradoras que existen. Sin embargo, al día de hoy, aún siguen existiendo algunas tribus caníbales alrededor del mundo. Algunas de estas sociedades continúan con esta práctica porque creen que es una forma de adquirir las habilidades de sus víctimas, mientras que otras lo hacen a modo de ritual. Estas son las 5 tribus caníbales más peligrosas del mundo. Número 1. Hombres leopardo, África Occidental. Los hombres leopardo son una sociedad africana basada en la religión animista. Su origen data del siglo XIX, en la época colonial. Esta tribu sostiene la creencia de que pueden ser poseídos por los espíritus de animales carnívoros como los cocodrilos o los leopardos. Por otro lado, sus miembros llevan a cabo asesinatos a modo de ritual mientras están en trance para luego alimentarse de los cadáveres de sus víctimas, ya que piensan que, por medio de la práctica del canibalismo, el grupo social puede fortalecerse aún más. En el siglo XX, el gobierno de Liberia proscribió esta sociedad, aunque se cree que sigue funcionando de forma clandestina. Número 2. Korowai, Papúa Nueva Guinea. Los Korowai son una tribu que habitan en la selva de Papúa Nueva Guinea, al sureste del país. Son recolectores y cazadores y continúan viviendo como hace varios miles de años, manteniendo sus tradiciones ancestrales. Se estima que en la actualidad la tribu está formada por unos 3.000 miembros. La primera vez que alguien del mundo exterior tomó contacto con ellos fue en el año 1974. Unos misioneros holandeses lograron sutilmente socializar con ellos. Si por algo son bien conocidos los Korowai, es por ser excelentes arquitectos. Construyen sus casas en las copas de los árboles y en su interior pueden convivir hasta 15 personas. Tradicionalmente, en las guerras tribales, el premio era un banquete con el brujo de la tribu rival como plato principal. Número 3. Monjes Agori, India. Los monjes Agori son santos hombres hindúes que viven completamente al margen de la sociedad. Su origen se remonta al siglo VII y sus costumbres sorprenden al mundo. Fuman marihuana, utilizan cráneos a modo de cuencos y para ellos el uso de la ropa es opcional. Se los puede ver en la ciudad india de Benares, donde comen los cadáveres no incinerados que se lanzan al río Ganges. Llevan una vida de extrema espiritualidad y meditación. Consideran que el canibalismo les da poderes sobrenaturales y les evita el proceso de envejecimiento. Por este motivo, es habitual que coman carne cruda de cadáveres humanos que flotan en el río Ganges. Para ellos, un cadáver es simplemente materia natural sin fuerza vital. Algunos monjes Agori en ocasiones ingieren su propia materia fecal. Número 4. Wari, Brasil. Los Wari son un pueblo indígena de Brasil que practican lo que se conoce como endocanibalismo, es decir, que se comen a los miembros de la tribu una vez que estos fallecen. Cuando la persona muere, se deja su cuerpo a la intemperie durante 3 días. Luego, cuando el cuerpo se empieza a hinchar y a descomponerse, comienza el banquete. Se comen sus órganos mientras dejan que la piel y el cabello se descompongan naturalmente. Actualmente viven asentados alrededor de 7 puestos de la Fundación Nacional del Indio. En las primeras décadas del siglo XX, la invasión de los recolectores de caucho los obligó a desplazarse hacia las cabeceras de los ríos. Se calcula que hay alrededor de 1.700 waris en la actualidad. Número 5. Humahuacas, Perú. La población aproximada en la actualidad de los Humahuacas es de unas 500 personas. Los primeros contactos con esta tribu se dieron en el siglo XVII de la mano de misioneros franciscanos. Tradicionalmente se caracterizan por ser terriblemente guerreros y su principal actividad económica se basa en la caza, la pesca y la agricultura. A finales del siglo XIX, los buscadores de caucho procedentes de Europa trataron de convertirlos en esclavos. Atacaron sus aldeas y los Humahuacas se vieron obligados a desplazarse hacia el interior de la selva. En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para reanudar el contacto con ellos. Practican el canibalismo de una forma muy curiosa. Creen que cuando una persona muere, hay que comerse su carne para mantener dentro su alma. Un mes después del funeral y el entierro, se desentierra el cadáver y se pone en una gran cacerola al fuego. ¿Qué opinas acerca del canibalismo?
Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.